Bueno, hoy les voy a hablar un poquito de la historia de México, sobre todo la historia pre-revolucionaria, principalmente condensada en este libro que me compré apenas. Bueno, ya tiene un ratito que lo compré, pero apenas lo terminé de leer. Está bastante interesante, tal vez ya lo hayan escuchado. Fue escrito por un periodista ya cerca del año 1909-1910. En él este autor ya auguraba cómo el gobierno de Porfirio Díaz iba a ser derrocado por una revuelta, dado que los ciudadanos mexicanos estaban imposibilitados para luchar contra su autoritarismo de forma legal o legítima. Es bastante interesante porque aborda temas como la esclavitud, la represión sufrida por trabajadores de Río Blanco y Cananea, así como los tratos o mejor dicho, los intereses que el gobierno de Estados Unidos con los empresarios, obviamente norteamericanos, tenía. Bueno, quiero pensar que también tiene actualmente, pero en ese entonces se dedicaba mucho a proteger Estados Unidos a sus empresarios, por lo tanto pues no movía un solo dedo para derrocar o para ayudar a derrocar al gobierno de Porfirio Díaz. Esta obra viene a colación, sobre todo en este año que está por terminar, por aquello de que últimamente se ha estado hablando, se ha estado trayendo de regreso la figura de Porfirio Díaz como el presidente que trajo la modernidad al país, pero nunca, por ejemplo, los que hacen apología de Porfirio Díaz nunca se han preguntado a qué costo fue ese progreso o esa falsa idea de progreso que tiene uno mucho a veces, ¿no? De decir, no, pues es que tener industria, tener un buen comercio, muchas empresas transnacionales invirtiendo en México, eso es progreso, ¿no? Cuando pues la idea pues va por otro lado, ¿no? Les voy a leer un poquito de la parte de el autor es John Kenneth Turner, y pues la obra se llama México Bárbaro. Les voy a leer la parte que dice el autor y su obra. Dice: la preparación de John Kenneth Turner como periodista y su formación en el seno familiar constituyeron dos recursos valiosos para iniciar y desarrollar una carrera periodística que en su tiempo no fue valorada debidamente. Nació el 5 de abril de 1878 en Portland, Oregón, en el seno de una familia metodista, cuyos principios religiosos y morales eran estrictos, mas no desprovistos de amor y comprensión. Su crianza fue profundamente marcada por los deberes escolares y familiares, aunque estos los compartía con el resto de su familia. Le apasionaba observar e interrogar a su padre acerca de la manera en que éste desempeñaba su labor como editor de un pequeño diario llamado The Oregonian. El olor penetrante de la tinta y el papel, así como el tac-tac de la máquina de escribir y el estruendo de la impresora, fueron parte de su hábitat desde el primer día de su vida. El viejo adagio, siempre vigente: es mejor aprender haciendo, nunca fue mejor aplicado que por su padre, ya que el pequeño John soñaba con emular a su progenitor, aún después de que su familia decidió mudarse a Tulane, Nueva Orleans, cuando el que llegaría a ser llamado el periodista de México solo tenía 8 años. Poco después, los Turner fijan su residencia en Stockton, California, y su padre reanuda su labor como editor e impresor tras abrir un pequeño taller. La inquietud y la natural curiosidad de John comienzan a encontrar cauces en el nuevo diario de Stockton Saturday Night, donde publica cada semana notas y artículos con los que exhibe a políticos y hombres de negocios corruptos. En el Portland Journal, periódico en el que se desempeña como editor de deportes. Como su padre no se sentía satisfecho con que John fuera únicamente un periodista práctico, le aconsejó matricularse en la Universidad de California, lo que realizó a los 18 años. El joven parecía vivir días de 48 horas,
pues además de sus estudios en la universidad, debía trabajar como maestro de educación básica, cumplir con sus deberes maritales con Ethel, su esposa, con quien contrajo nupcias cuando aún estudiaba en la universidad, y continuar corriendo tras la noticia. Por si no fuera suficiente trabajo, se desempeñó como editor de el Fresno Daily Democrat. Como suele ser en el medio periodístico, los reporteros van adquiriendo mejores oportunidades conforme su currículum va creciendo. John Kenneth no fue la excepción, pues recibió la oferta de trabajar en el diario más importante, el Fresno Republican, y comienza a trabajar como colaborador independiente en Los Angeles Herald, y brinda su colaboración y apoyo a John Murray para la publicación del semanario Los Angeles Weekly Socialist. Eugenia Meyer, la primera biógrafa que habla de habla hispana de John Kenneth Turner, describe los pasos del periodista norteamericano por México y se convierte en las primeras 2 décadas del siglo XX en el más ferviente defensor de nuestra soberanía nacional, pues a través de su reportaje descubre los intereses políticos y económicos estadounidenses que apoyaban la dictadura de Díaz. De igual manera, denuncia la vergonzante intervención del embajador Wilson en el asesinato de Francisco I. Madero, en los acontecimientos de la Decena Trágica, y da a conocer los pormenores de la intervención armada norteamericana en Veracruz. Al momento de morir, en septiembre de 1948, sus libros y múltiples artículos periodísticos en defensa de México aún no habían sido traducidos al español. Fue hasta 1955 cuando sus textos fueron traducidos a nuestro idioma, con lo que los mexicanos pudieron conocer más a fondo la valiosa obra documental, testimonio fidedigno de la cruda realidad experimentada por los indígenas y desposeídos mexicanos. Es por eso que, bueno, es parte de la biografía del autor, pero el libro cuenta bastantes cosas, y de hecho les quita una venda de los ojos para ver una parte del México que nadie más les ha contado, estoy seguro, por si tienen todavía la esperanza de que Porfirio Díaz sea algún día nombrado Salvador de México. Pues yo lo veo muy bueno, lo veo posible, pero sería muy por decirlo así, muy cuestionable, ¿no? Entonces, pues échenle una ojeada y felices fiestas.